Ok, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a la ayudantía 5. Bueno, esto es en verdad el ejercicio 5 y 6, si no me equivoco, de una tarea del semestre anterior de diurno. Así que, bueno, este sería como al menos el 50%, un poquito menos de lo que sería el puntaje total, ¿ya? Ya, entonces, se trata, les voy a presentar primero cuáles son las hojas. Ya, desde aquí se obtienen los datos. Y ahora sí, desde aquí se obtienen los datos de los diferentes tipos de trago. Este es un local, ¿ya? Vamos a obtener los precios de los diferentes tipos de trago, tipo el trago clásico, trago autor, copa de vino, cerveza. Y ahí están los referentes, los precios. No vamos a utilizar pero solamente, perdón, no vamos a utilizar este formulario. De todos modos, es importante que conozcan de dónde viene, ¿ya? Por el momento solamente hay dos registros y básicamente los dos ejercicios es simplemente completar este dato y completar este dato acá, de esta columna, perdón, de esta fila o esta línea de datos de formulario que aparece en primera línea. ¿Ya? Y finalmente, el otro ejercicio, era que la idea es completar los datos respectivamente respecto al número que aparezca en la fila, ¿ya? Les voy a presentar ahora el enunciado, dependiendo de la salud, previsión y así. Esto es ciclo y utilización de condicionales, ¿ok? Ya. La primera dice, cree la macro totalizar pedido, la cual en base al tipo de trago que se registró, es decir, siempre se aplicará a la fila 2, ¿ya? Por eso, como les mostré aquí en la hoja datos, este es el primer dato que aparece, ya se registró los datos, perdón, el precio unitario y el precio total, pero falta continuamente se va a llenar las filas de arriba, solamente que eso no se desarrolla al menos en este ejercicio, ¿ya? ¿Qué más? Entonces se obtiene el valor del trago registrado haciendo uso de la estructura condicional de Visual Basic. Usted debe asumir que el precio lo obtendrá de la tabla de precios creada en el punto 1. Obviamente, como les dije, es una tarea anterior y esta es la tabla que les digo que menciona acerca del punto 1. Una vez obtenido el precio, se debe escribir en la columna respectiva de la tabla que se encuentra en la hoja datos y con él calcular el precio total del pedido y registrarlo donde corresponde en la hoja datos. Agrega un botón en la hoja datos, el cual debe llamar la macro totalizar pedido y asócialo a la macro. Ok, entonces, la idea es que aquí vamos a insertar inmediatamente el botón correspondiente. Y como ya saben, está lista la macro. Y se tiene que llamar exactamente totalizar pedido. Era un botón al cual se debe llamar a la macro. Ya no tiene exactamente el nombre, pero vamos a cambiarle el nombre inmediatamente. Totalizar. Entonces, les vamos a ir presentando uno por uno. En primer lugar, como saben, lo principal es definir las variables. En este caso tenemos las variables precio, las variables nombre del tipo de trago o tipo de trago, y al final es una multiplicación con la cantidad, también es otro dato adicional, para obtener un precio total que debería ser otro dato adicional. Ya, lo importante es definir qué tipo de datos son cada uno. Por ejemplo, este es un string, que es un texto. Este debería ser un double o un integer, ¿ya? El precio unitario debería ser, si no me equivoco, lo más probable es que sea un long, y también el precio total debería ser como un long, si no un double o un simple. Ya, entonces, la macro. Ya, dejé dos opciones para cada una porque todos tienen diferentes formas de resolverlo. Todos tienen diferentes sí, exactamente, forma de resolver un problema que puede ser, no sé, utilizando diferentes if o utilizarlos en diferentes momentos o cosas por el estilo, ¿ya? Pero vamos a mostrar cuáles son las dos opciones, incluso pueden haber más, por el momento son estas, ¿ya? Ok, entonces, presentando, tenemos que efectivamente el enunciado nos pide que sea totalizar el pedido. Acá está, ya. Como les mencioné, está la primera opción, la cual define eh, trago 1, trago 2 y trago 3 como un string que van a ser efectivamente, como aparece en la hoja de precios, van a ser los títulos de cada uno de los tragos, ¿ya? Trago 1, trago 2 y trago 3, como les dice, es un string texto, ¿ok? Para luego
decirle a cada una de estas variables, o sea, va a tomar cada una de estas variables y les va a decir que están ubicadas en la hoja precios, en la celda 4,2, o sea, está en la fila 4, columna 2, o sea, B4, y obtiene el valor. Así para cada una de las de los títulos de los tragos, ¿ok? Finalmente, ya conociendo estas variables, la intención, como dice el enunciado, es, bueno, definir, ¿cómo lo explico? Aquí, es encontrar este tipo, por ejemplo, que va a ser efectivamente, si no me equivoco, es el trago 2. Ahí está. El trago 2 lo va a reconocer, lo va a igualar con este if. Si lo va a igualar con trago 1 o con trago 2 o lo va a igualar con el trago 3. Y si corresponde a uno de estos, entonces se va a obtener cierta respuesta. Cierta respuesta, cierta respuesta. Para finalizar con un and if, ¿ya? Ese es siempre el orden. Con un if, de lo contrario, con un else if, otro else if y finalmente con un and if. ¿Ok? Entonces, ok. Lo que hace efectivamente es comparar yéndose a la hoja, bueno, aquí debería estar en 2, ya, es la hoja datos, ya, ya, efectivamente aquí debería haber por lo menos un sheets, un sheet datos, ya, de todos modos va a funcionar porque la cosa es que se aplique la macro dentro de esta hoja, de lo contrario se puede utilizar específicamente este dato de acá para que no haya inconvenientes, ¿ya? Em, ya, ¿por qué se utiliza worksheets aquí? De todos modos, pucha, pudo haber sido también sheets, se pudo elegir sheets precios, punto select, después definir cada una de estas variables, utilizar cells y utilizar este mismo. Pero como ya había utilizado worksheets precios, esto es lo mismo que sheets, ¿ya? Em, como ya había utilizado este comando, entonces no era necesario, por ejemplo, utilizar este tipo de comandos, debido a que ya se está trabajando en la hoja de datos, ¿ya? Entonces, ahí tienen las dos o tres opciones, en verdad, dependiendo de dónde utilicen la macro, ¿ok? De todos modos, también aquí se pudo haber agregado worksheets, datos, etcétera, al inicio de range, ¿ok? Ya. Entonces, se parte con un if. ¿Con qué condición? La idea es obtener este dato, saber si se parece a trago 1, trago 2 o trago 3. Entonces, para cada uno de los if of o else, sorry, con ou o else if, siempre se compara el range E2. Por eso en el enunciado parecía que solamente se comparaba la fila 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, E2 es donde siempre va a estar el dato de trago de autor. Entonces, este dato se compara con cada uno y finalmente se va a obtener el lugar donde queremos que se entregue cierto otro dato, que es donde queremos entregar el precio unitario, que es acá donde va, que es aquí en G2 donde debe estar completado. O sea, la idea es definir el lugar y decir, igualarlo, quiero decir, igualarlo a lo que debe ir, que es el precio que se obtiene desde aquí, ya al compararlo con el respectivo, por ejemplo, cells, ahí está, cells 4,3 quiero decir, que sería 4,3, que sería C4, se obtiene el precio del trago clásico. En nuestro caso, se obtiene el trago de autor en precios es el trago 2. Entonces, el trago 2, en caso que sea igual, como aparece aquí en la segunda línea de if, si es igual, entonces se obtendrá el de la celda 5,3, que efectivamente, lo siento ahí, 5,3, que efectivamente es 1500, ¿ok? Entonces, para cada uno de los datos, cada uno de los tragos, se obtendrá el precio efectivamente y se ubicará en la celda G2. Finalmente, se termina con el if, con el else, end if, y finalmente lo que se busca es obtener el precio total. ¿Y cómo se obtiene? Es definiendo nuevamente, al igual que en cada uno de los resultados después de un if, después de un then, quiero decir, if and then, se utiliza eh, la ubicación donde debería incluirse el dato que queremos calcular, ¿ya? O sea, vamos a obtener en H2 el dato que es la multiplicación desde la cantidad que es F2, perdón, ahí está,
desde F2 y se multiplicará por el precio obtenido, que en este caso va a ser G2, que es el dato que obtuvimos desde precios, ¿sí? Para cada uno de los tipos de trago, dependiendo, ¿sí? Claramente. Ahora, es exactamente lo mismo para este dato acá. Este lo voy a borrar porque solamente sirve para que esté negrito, si no me equivoco. Ya. Entonces, la otra forma de realizarse, este es totalizar pedidos 2, es definiendo el tipo de trago como un texto, ¿ya? Al igual que el anterior. El precio unitario, que va a ser considerado un long, debido a, obviamente, por la cantidad de datos que puede incluir un precio, y la cantidad también, un long. No hay un límite, en otros ejercicios hemos visto que sí hay límites, porque, no sé, como límites de almacenamiento, por ejemplo, en este caso no. Ya en caso que sí se los piden los enunciados, hágalo, que sea solamente un integer o un double o un variable, ¿sí? Entonces, viene la cantidad que va a ser definida, ahí sí, que va a ser definida en F2 y luego viene el tipo de trago que también va a ser obtenido desde E2, o sea, solamente estamos definiendo variables y su respectiva ubicación, para luego comenzar a definir cada uno, o sea, cambia totalmente la forma. Antes definimos el texto, le cambiamos el dato, aquí solamente lo que hace es tomar cada uno de los datos y hacer exactamente lo mismo que acá, ¿ya? Y definir que si el tipo de trago se parece exactamente al trago clásico, al final es básicamente lo mismo, ¿sí? Solamente que cambia, digamos, en vez de trago 1 aparece como trago clásico, o sea, el texto completo, y en vez de el rango E2 aparece como la variable, una variable efectivamente que es el tipo de trago, ¿sí? Esa es la variable, o sea, es la diferencia entre los dos tipos de procesamientos que puede tener el usuario, ¿sí? O ustedes mismos, ¿ya? Entonces, ya obteniendo la comparación, se obtiene el precio unitario, que efectivamente, bueno, está, lo siento, aquí vamos a cambiar, y no es la tabla de precios, sino que es la hoja de precios, ¿sí? Ahí sí, ya, ahora sí. Entonces, efectivamente, se obtendrá el precio unitario, que ya lo tuvimos de efectivamente, ya. Entonces, les estoy diciendo, es que el precio unitario lo obtenemos de la hoja de precios, que va a ser una variable obtenida, que la vamos a poder utilizar al final de los if and else, ¿ok? Efectivamente le está avisando dónde está respecto al trago de la hoja de precios, ¿ya? Entonces, para el tipo clásico va a estar en C4, para el tipo de trago de autor va a estar efectivamente C5 y así constantemente, como se termina aquí con un else. Si no, de lo contrario, ya que no va a ser ni trago clásico, no va a ser tampoco trago de autor, ¿por qué no aparece un else if de nuevo? Bueno, es porque de lo contrario, si aparece cualquier otra cosa, ya solamente son tres opciones, asumiéndolo, de lo contrario, pucha, van a haber otras opciones, o hay un error en la escritura, vamos a asumir que no va a pasar. En ese caso, sabiendo que no van a haber errores y solamente hay tres tipos de trago, vamos a asumir que podemos decir que el otro precio va a estar en C6, ¿ya? Entonces, al finalizar con este ciclo de condiciones, en realidad no es un ciclo de puras condicionales, ya, al finalizar de esta manera, lo que se hace es nuevamente utilizar el precio unitario que ya definimos anteriormente en cada una de estas condiciones, le definimos dónde va a estar ubicado, que es vamos para la hoja de datos, que va a estar ubicado en G2, que efectivamente es aquí, ya le da una posición y finalmente, nuevamente, le da en H2, da otra cantidad, o sea, nada que ver, determina qué valor va a estar, que es la cantidad que definimos previamente, por el precio unitario, que también lo definimos en cada una de estas condicionales. Ya, esa es para la número 1. Para la número 2, esta es un poquito más compleja solamente porque utiliza modas condicionales y utiliza inecuaciones, ¿ya? Entonces, para la 2, el enunciado dice, realice una macro llamada sueldos. Esta macro trabaja con los datos de la hoja personal. Sí, la hoja personal es exactamente esta. La macro debe solicitar al usuario el número de fila de Excel que se desea procesar. Si la fila tiene datos, debe mostrar un mensaje que indique el nombre del personal que está procesando. Si no hay datos, debe indicar que esa fila se encuentra vacía y terminar. Una fila se considera vacía
si no hay un nombre en la columna de los nombres. Si la fila tiene datos, la macro debe calcular todos los descuentos y el sueldo líquido que le corresponde a la persona que está procesando. Para lo anterior, debe considerar que el descuento por salud es 7% del sueldo base. La previsión es un 13% del sueldo base y los impuestos a la renta se calculan según la siguiente tabla. ¿Ok? Entonces tenemos tres datos: 7% el sueldo base, que es la salud; 13% la previsión y el impuesto según la tabla. Para determinar el porcentaje de descuento por impuesto a la renta, debe usar la estructura condicionales que provee Visual Basic If. La macro debe realizar el sueldo líquido, registrar, quiero decir, el sueldo líquido a pagar en la hoja personal, es decir, el sueldo a recibir una vez se le hayan aplicado todos los descuentos. ¿Ok? Los cálculos deben ser redondeados a la parte entera. Asocia la macro al botón obtener sueldo líquido que se encuentra en la hoja personal. Entonces, esta es la tabla. De 0 a, perdón, 1, 2, 3, a 150.000. De 150.001 pesos a 500.000. De 1.000.000, nada que ver. De 500.001 pesos a 1.000.000. Y de 1.000.000 a más. ¿Cierto? 1.000.000 a 1 peso, ¿cierto? Ok. Entonces, son varios datos. Aquí vamos a ir por partes. Por ejemplo, la macro debe solicitar. Cuando se solicita algo, entonces se utiliza un input box, ¿cierto? Ya. Debe mostrar un mensaje que indique el personal. Entonces, cuando se muestra un mensaje que indique el nombre, es un message box, si no me equivoco. Al revés, message en inglés, box, ¿cierto? Y que indique el nombre del personal que está procesando. Si no hay datos, debe indicar que esta fila se encuentra vacía y terminar. Ya, para terminar algo, es que se utiliza nada que ver, exits off, ¿ok? Y para determinar también, si no hay datos, indicar que esta fila, entonces al indicar también de nuevo, message box. Ok, una fila se considera vacía si no hay nombre en la columna. ¿Ya? Entonces, para decir que no hay nombre, significa que tenemos que encontrar en personal datos, dependiendo de la fila, tenemos que obtener el nombre, que es de la columna B. ¿Sí? Entonces será, si ocupamos sales, por ejemplo, sería la fila que nos van a entregar, que va a ser la fila con el input box, em, coma 2. ¿Sí? Entonces, que sigue una fila con... Ya, la fila de macro debe calcular los descuentos y el sueldo líquido. Y eso es al final. ¿Sí? Que corresponde a la persona que se está procesando. Para el anterior debe considerar que el descuento es 7%, 7 y así. Ok, entonces les voy a presentar lo que es como resultado. También generé... No funciona. Ya. Ahora sí. Generé nuevamente dos formas de realizar. Ya, esto es de un alumno que tuvimos el semestre pasado y el de la respuesta un poquito más corregida que entregó el profesor. Ya, en primer lugar, como se observa aquí, siempre se parte ya definiendo la macro con el nombre respectivamente. Luego con las variables que se van a utilizar para toda esta macro. Partiendo por fila, que es el dato que vamos a obtener desde aquí. Ya la fila puede ser, de nuevo, puede ser, dependiendo del personal, puede haber cientos, incluso miles de empleados en una empresa y por lo tanto lo más recomendable es utilizar un dato, o sea, una variable que pueda tomar esa cantidad de datos y trabajar con él, ¿sí? Si ponemos un integer no va a ser suficiente. Luego viene el nombre, que es el que vamos a extraer dependiendo de la fila que vamos a obtener. Puede ser en la columna B, dependiendo de la fila obtenida, ¿cierto? Y este es un string, obviamente, un texto. Currency, este es un caso en específico que se puede utilizar, que va a ser la referencia. Se asume que el sueldo de referencia es un valor numérico, nada más que por eso. Y el impuesto sabemos que va a ser algo como un porcentaje o un decimal, por lo tanto es recomendable utilizar un simple o un double.
Entonces, partiendo, se obtiene la fila, tal como dice el enunciado, la fila que nosotros como usuarios le vamos a entregar. Entonces, lo importante es que aparezca un input box y indicarle lo que estamos buscando. Respectivamente, iniciamos el exit sub en caso que no exista valor perdón, en la columna, en la fila y respectivamente en 2, que es donde debería haber nombres, ¿ya? Entonces, si no hay nombre respectivamente, significa que, bueno, aquí como está explicado, si no hay un nombre, se iguala a un espacio vacío, ya que está entre comillas, y luego de. Ya, para otro ejercicio está algo similar, solamente que se utiliza si no me equivoco, el comando que es diferente, que es not empty, ¿ya? Dependiendo de sus conocimientos van a poder utilizarlo. Estas son las dos opciones para determinar cuándo algo está vacío. Ok. Y para terminar la condicional siempre está el de. Luego, como aparecía en el enunciado, nos solicitan, luego de definir la condición, si es que está vacío, entonces tenemos que informar que no existe el respectivo dato, decirle dónde está exactamente y decirle que nos vamos a retirar, entonces se utiliza el exit sub, ¿ok? De todos modos, aquí se utiliza otro método y igualmente es efectivo, ¿ya? Son dos opciones totalmente diferentes, igual de efectivas. Luego se termina el primer if. A continuación viene la definición ya obteniendo de la fila, se utiliza un nombre, se utiliza una referencia, que es exactamente el sueldo de base que se va a utilizar para hacer el resto de los cálculos. Para continuar, se utiliza el nombre obtenido desde aquí para informar que ya se está siendo utilizado para trabajarlo, que es el mensaje que también nos pidieron en el enunciado. Y continuamos con una función nueva con un comando nuevo que espero que podamos empezar a utilizar también. Por eso les solicité que podrían practicar los tipos de comandos que existen, ¿ya? Son bastantes. Entonces, en casos específicos como el redondear, que es algo que nos solicita el profesor, al menos en este ejercicio, se utiliza este tipo, que es round up. Y, mm, y bueno, es bastante útil. De todos modos, también está la siguiente forma también de utilizarlo, que es solamente esta forma de acá, que es round, y utilizar, que pide solamente dos variables, que es el dato que queremos redondear y a cuánto queremos redondear, qué tanto queremos redondear, lo que es cero, ¿ya? Entonces, determinamos que los datos que vamos a utilizar, que es desde, si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, el de la salud, se va a utilizar con el 0,7. ¿Sí? Se calcula inmediatamente, se deja guardado y se registra. Luego, igualmente, para obtener el de la previsión, que es el 13%, ya de nuevo se utiliza el round up, se utiliza este 0 para obtener la menor cantidad de decimales, no necesito redondear decimales, quiero decir, y luego se procede a calcular el impuesto, que es donde más se utilizan los condicionales. La referencia es el sueldo obtenido dependiendo de la fila que elegimos, que eligió el usuario, puede decir, y partiendo con una inecuación, pongámosle, que partiría con los 150, que es menor a eso, según la tabla, como vemos un segundito, como vemos en el enunciado. Ya, como vemos en el enunciado, que este está exento de impuestos, entonces por lo tanto, el impuesto como tal es cero. Y lo registra como una variable, ya, como una variable as double. Igual se sigue la referencia ahora menor a 500.000, ya se deja registrado que es 0,1, luego la referencia menor a 1.000.000, que debería ser igual a 0,2, de lo contrario el impuesto es 0,3, ¿ya? Terminando eso, vamos a personal, calculamos el impuesto correspondiente y vamos a calcular el sueldo líquido, ¿ya? En primer lugar, llenamos, no llenamos, sino que dejamos escrito el valor del impuesto, pero redondeado, que es lo importante. Ya finalizado ya finalizado todo este, no es un siglo, sino que es todas estas condicionales, ¿ya?
se obtiene el impuesto, se multiplica por la referencia correspondiente y se obtiene lo que se va a descontar exactamente. Este impuesto es un porcentaje que se multiplica por el total y ahí se obtiene el impuesto total. Ahí sí. ¿Sí? Se utiliza nuevamente el round-up. Y como le expliqué anteriormente, se utiliza el 0 como la segunda variable solicitada. Se agrega a la columna G y para la columna H se utiliza ya la resta de cada uno de estos valores, que es el valor de referencia, que es el sueldo total obtenido. Se le resta cada uno de estos datos, que es, como vemos anteriormente, la salud, se resta también la previsión y finalmente, si no me equivoco, ahí sí, se resta también el impuesto. Entonces, ya teniendo la resta de todos estos datos, se obtiene finalmente el sueldo líquido que se deja en la columna H. Finalmente, se indica que los cálculos ya están finalizados como solicitan en el enunciado, ¿sí? La otra opción es bastante similar. Bueno, no tan similar, tiene diferentes modos de realizarlo, ¿ya? En vez de agregar como tal el impuesto, sino que solamente lo indica en porcentajes, ¿ya? Y finalmente lo calcula. Ahí dependiendo cómo se entendió la pregunta es que se va a responder, ¿sí? En este caso se parte nuevamente con fila como as long, dependiendo de la cantidad de datos que hay en tu registro, la salud como as double, ¿ya? Debido a que, si no me equivoco, lo va a registrar inmediatamente como un valor, como un decimal, ¿sí? Es por eso, porque se multiplica inmediatamente. Igual, la previsión también as double, el sueldo líquido, impuesto, porque todo esto van a ser multiplicados por decimales. Ahora, continuando, igualmente, la fila se solicita con el input box, se manda inmediatamente si es que está vacío o no para cerrar el proceso. Lo siento, nada que ver si está vacío o no. Ahora sí, si no está vacío, entonces ya se puede proceder. De lo contrario, si no, si está vacío, o sea, es que aparece este mensaje final. Ahora, continuando. Ya que no está vacío, se puede proceder y se me entrega este mensaje que es el de procesando. Se entrega también que es el nombre que está ubicado en la fila correspondiente en la columna B y se entrega también un texto adicional e indica la fila donde estaría. Ahí empieza a calcular cada uno de los datos. El dato total de la salud calculado ya con ese porcentaje que es el 0,7, la previsión igualmente con 0,3, para continuar, para entregarle dónde deberían estar ubicados, que es efectivamente, perdón, es efectivamente en la fila, nada que ver, en la columna E, que es de la salud, y la columna F, que es de las previsiones. Ya, bueno, previamente se calculó la variable para entregársela en una celda en específico. Luego comienzan con las condicionales, que es obteniendo la fila y dónde va a estar ubicado, si no me equivoco, el sueldo base, es que se comienza a comparar con los diferentes límites de estas inecuaciones, ¿sí? Como sabemos, menor a 150.000 pesos, el impuesto es cero, ¿ya? Aquí se decidió, el alumno que respondió esto, en vez de agregar el valor calculado completo, decidió calcularlo inmediatamente y solamente entregar un valor escrito, ¿sí? Ahí, como les mencioné, cada uno responde a la manera que entiende la pregunta, ¿ya? Luego, hace exactamente lo mismo para cada uno de los datos, ¿ya? Finalmente, para obtener el sueldo líquido, hace lo mismo. Obtiene el valor de la respectiva, del respectivo sueldo base obtenido desde la columna C, ¿sí? Luego empieza a restar cada una de las variables ya calculadas, que era salud, la previsión, y finalmente el impuesto respectivo que se obtuvo de las condicionales nuevamente por el sueldo base. Y así finalmente vuelve a calcular el sueldo líquido, nada que ver, no lo vuelve a calcular, le entrega una posición donde debería incluirse, que es, que es exactamente la celda de la columna H, dependiendo de la fila entregada, y redondeado con, como les dije, los comandos utilizados que se van a usar, redondeando el sueldo líquido a ¿cómo le digo?
con el decimal, con los menos decimales posibles. No se va a rondear los decimales, ¿sí? Y ahí finalmente, como ya les expliqué, que al no estar vacío, o sea, al confirmar que sí está vacío, va a entregar un mensaje que la fila sí se encuentra vacía y termina con esto la condición inicial, que era esta, que parte aquí con el not is empty, ¿ok? Y se finaliza con el ends of. Y ahí termina la ayudantía. Espero que les sirva y espero que la próxima ayudantía empecemos a ver ciclos que en verdad este es solamente condicionales, que no se observan mucho los ciclos y lo vamos a utilizar probablemente tengo otra ayudantía que les puede servir en ese caso. Así que hasta aquí quedo y que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en la siguiente ayudantía.